zoología, como ustedes saben, es la ciencia que se encarga, ¿no? El día de hoy tenemos que hablar sobre zoología, que es la ciencia que se encarga de estudiar a los animales, ¿ok? De ahí vamos a ver el tema. Ahora, ¿cuáles son las preguntas o las características generales que tiene un animal? Pues todos ellos están constituidos por células eucariotas. Son organismos multicelulares. Profe, ¿por qué el tema de multicelulares? En el tema de multicelulares, porque sobre todo en el caso de los animales más desarrollados, van a desarrollar también distintos tejidos y los tejidos pues no van a ser iguales, ¿no? Por eso el tema de multicelulares. No obstante, existen algunos pequeños animales como los rotíferos que estás visualizando ahí, que es un grupo microscópico, dicho sea de paso, y también otro de los grupos microscópicos que tenemos va a ser el grupo de si es que habrán visto el osito de agua, si es que han llegado a ver alguna vez la película Avenger, ¿se acuerdan cuando el hombre hormiga se hace chiquitito? ¿Ya? Y ahí hay un osito de agua. ¿Ya? Ese es un animalito. Son animales microscópicos en ese caso. ¿Ya? Al igual que los rotíferos que estás visualizando aquí en la imagen. Los animales, en cuanto a su distribución, pues hay animales de vida acuática, hay animales de vida terrestre, y móviles en algún estadio de vida, porque también vamos a encontrar que hay algunos animalitos que van a, en su etapa adulta, van a terminar siendo sésiles, como es el caso de la mayoría de políferos, y según su alimentación, pues pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros o carroñeros. La reproducción puede ser sexual o asexual. Ahora, lo importante de los animales radica en lo siguiente. Como fuente de alimentos, ¿no? Ahí vemos el tema de los embutidos y el tema de las carnes, que dicho sea de paso van a ser el constituyente proteínico más abundante y que va a ser necesaria para la alimentación, puesto que recordemos, las proteínas vienen a ser las biomoléculas orgánicas más abundantes en el organismo. Entonces, esas fuentes proteínicas pues nos lo van a otorgar los animales. Ahora, dentro de las fuentes proteínicas, digamos, más saludables, están las de pescado, está la carne de cuy, la del pavo, luego viene recién la del pollo, luego la de res y por último la carne de cerdo, ¿no? Antes de la de res viene la carne de cordero, inclusive. Ahora, obviamente también esto es usado en las industrias alimentarias. La industria láctea es una de las grandes industrias alimentarias, ¿no? Que tenemos para la preparación de yogur, de la leche deslactosada, leche entera, leche fructificada o leche light, ¿no? Igual que el tema del yogur, mantequilla, queso, manjar y todos los derivados de los productos lácteos. También vemos que son muy utilizados en cuanto a lo que es la investigación biomédica. Lastimosamente, bueno, se sigue utilizando a los animales en la investigación biomédica. Bueno, al menos dentro de lo que es legislación, se ha quitado el uso de animales como conejos y gatos y perros para lo que es la industria cosmética. Al menos para ellos se ha quitado. Pero en lo que es investigación biomédica todavía va a continuar. Ahora, si te digo animales utilizadas como medio de transporte, generalmente ustedes pueden asumir a los caballos o a las mulas. Pero les quiero comentar algo que corresponde a esta carrera. Si alguna vez llegaste a ver esta película que como protagonista tiene a este perrito que va adelante, que se llama Togo. Togo es un perrito que hizo una carrera, la carrera conocida como la carrera de la misericordia. Togo, bueno, y Cepala, que es el que está manejando ahí, tuvieron que llevar el suero para combatir la difteria, enfermedad que se dio en una comunidad de Nunn, allá en Alaska, y que
era una comunidad de más o menos 10.000 personas, pero que ya a principios de enero había cobrado varias vidas, y sobre todo vidas en infantes. Fue este equipo, el equipo de Cepala y Togo, su perro, quienes hicieron la mayor travesía. Miren, una travesía bastante peligrosa. Por ahí pueden ver más adelante la película, ¿no? Y casi 1.085 kilómetros en 5 días y medio. Durante 5 días tuvieron que hacer esto. Y el único que pudo lograrlo fue pues este señor que es un noruego, se llama Cepala. La victoria de esto provocó que se creara justamente una raza de los husky que se llama husky Cepala, ya que tiene obviamente como ascendente a Togo, que es este perrito. De ahí alguna vez van a investigar un poquito más de Togo. Bien, ahora en terapias medicinales también son utilizados los animales. Por ahí, si usted tiene su perro, su gato, bueno, que son los que son compañía, se habrán dado cuenta que cuando llega un perrito, un gatito, como que nos calma un poquito más, ¿no? No obstante, en algunos caballos, esto se llama la equinoterapia, también es muy utilizada para niños que tienen algunos espectros de trastorno autista, y también para algunos niños que son bastante ansiosos se utiliza la equinoterapia, no solamente para niños, sino también para adultos, ¿ok? Bien, ahora, así como existen animales que son beneficiosos para el hombre, también tenemos animales que son nocivos para el hombre porque van a transmitir enfermedades. El Aedes aegypti, ¿no? Este mosquito, y que nos transmite enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, que son virus, y también tenemos a el Aedes albopictus, ¿no? Que también se encarga, ¿no? De transmitir el dengue, zika, chikungunya, ¿ok? Estos insectos conocidos como flebotomos son causantes de transmitir enfermedades de causa protozoica como la leishmaniasis, la bartonelosis, ¿ya? Y la luxamea, o lo que se conoce como leishmaniasis, o lo que acá en Perú le conocemos como UTA, ¿ya? Entonces, estos son vectores de enfermedades. En este caso, estas especies están siendo vectores biológicos. Profe, ¿por qué vectores biológicos? Ya, cuando nosotros vamos a ver salud y enfermedad, vamos a ver vectores biológicos y vectores mecánicos. Pero para que vayas entendiendo el concepto, un vector biológico es aquel individuo en cuyo interior está llevando el agente patógeno. Y cuando lo transmite, la transmisión es directa, ¿no? O sea, pica y transmite. Pica y transmite. ¿Ok? Estos son vectores biológicos. ¿Ok? Otros insectos, a ver, antes de ver esto, otros insectos que son vectores biológicos, pues podemos encontrar al Anopheles gambiae, que es el mosquito hembra, también causante de la malaria, ¿ya? Esos son vectores biológicos. Pero, por ejemplo, vector mecánico vendría a ser la cucaracha, ya que en la saliva de la cucaracha está el virus de la poliomielitis. La cucaracha deja su saliva y a veces el niñito viene, coge el objeto y chupa, y de esa manera ingresa el virus a su cuerpo. Pero te das cuenta que no es que la cucaracha picó al bebé, no, sino que ella dejó su saliva, el bebé cogió ese objeto contaminado con la saliva y se contagió. Cuando es así, la transmisión se llama vector mecánico. En el caso de estos que están acá, son vectores biológicos porque transmiten directamente la enfermedad. Además de ello, ¿no? Contagian enfermedades. Por ejemplo, a partir de las heces de los roedores, en esas heces existe un virus que se llama el virus Hanta, ¿ya? Entonces genera pues fiebre, dolor de cabeza, saturación, náuseas, dolores abdominales, musculares, en fin. Y otro aspecto perjudicial tenemos pues las plagas de langostas, ¿no? Que son capaces de matar, literalmente de comerse toda una cosecha de maíz, una cosecha de trigo en pocos minutos. Entonces, esas son plagas. Ahora, también
así como hay animales que son perjudiciales, también tenemos que mencionar aquellos animales que lastimosamente se encuentran en peligro, ¿no? Algunos en situación vulnerable y algunos en vías de extinción. En nuestro país, las especies que están en situación vulnerable pues son el machín negro, el piquero común, la vicuña, el gallito de las rocas, la tortuga taricaya y el perica. Y aquellos que están en vías de extinción tenemos el guanaco, el gato marino, el mono choro de cola amarilla, la pava blanca y el cocodrilo de Tumbes. Y después de casi 25 a 30 años, les comento, este año se está haciendo el nuevo conteo de vicuñas, puesto que tanto el 2020 y en Lima, Pampa Galeras y en Cusco este año se encontraron muchas cabezas de vicuñas a las cuales les habían quitado la piel. O sea, lo que me refiero con cacería furtiva, ¿no? Entonces, es necesario saber cuántas vicuñas realmente estamos contando y se está haciendo ese conteo ahora, que lo están haciendo después de 20 años. Bien, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Preguntas, chicos? Hay preguntas. Continuamos, ¿ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son los criterios de clasificación que tenemos que tomar en cuenta para indicar que, eh, que tenemos un animal enfrente? O sea, me refiero en qué grupo lo debemos colocar, porque cuando clasificamos a los animales, la clasificación clásica que tenemos es, decimos, ¿no? Invertebrados y vertebrados, pero te vas a dar cuenta que para lograr esa clasificación, inclusive dentro de lo que son invertebrados o dentro de lo que son vertebrados, van a haber algunos criterios específicos para poderlos ubicar en una determinada escala evolutiva. Entonces, dentro de estos criterios de clasificación tenemos según su desarrollo embriológico, si son diploblásticos o triplásticos, cómo es su simetría, si son asimétricos o tienen simetría bilateral o si tienen simetría radial, si presentan varios tejidos, si son eumetazoos o parazoos, ahí vamos a ver si presentan o no presentan celomas, si hay un celoma verdadero o un celoma digamos, a medio hacer, y eso se llama pseudocelomados, o si simplemente no presenta el celoma. Y según la presencia de la notocorda o cordón nervioso, pues tenemos a los vertebrados e invertebrados. Pero básicamente ahí tendríamos cordados e invertebrados. ¿Okay? Ahora, según el nivel de la organización, tenemos a los parazoos. En el grupo de los parazoos estamos hablando de los animales más simples y primitivos, puesto que carecen de tejidos diferenciados. No van a presentar ni órganos, ni aparatos o sistemas, sino que sus células como que estuvieran, digamos, trabajando en conjunto. Sus células son los coanocitos, tenemos los porocitos, y el grupo de este equipo pues son los poríferos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a los poríferos, que usualmente o gran parte de su tiempo de vida, ¿no? Van a vivir sésiles. ¿Qué quiere decir sésil? Fijo al suelo, ¿ya? Pero van a tener ciertas características. Profe, si vivo así fijo al suelo, debería ser una planta, ¿no? Antiguamente tal vez hubieran sido clasificados como posibles plantas, pero después se dieron cuenta que tenían otras características. Son los más primitivos, si bien es cierto. Ahora, en el grupo de los eumetazoos, ahí sí vamos a hablar de tejidos diferenciados, ya hay una presencia de un sistema digestivo. Profe, pero este de acá se supone que tiene que alimentarse. Sí, y para eso va a tener sus cuernocitos para alimentarse. Pero aquí vamos a hablar de un sistema digestivo que puede ser un sistema digestivo completo o un sistema digestivo incompleto. Van a tener un sistema nervioso, por ejemplo, en el caso de estos celenterios, van a tener un sistema nervioso radial, que son básicamente neuronas que se van a interconectar como si fuera una red, ¿ok? Si bien es cierto, ellos no van a presentar testículos ni ovarios, pero sí ya vamos a empezar a encontrar estas estructuras desde el grupo de los nemátodos y platenitos, por ejemplo, ¿ya? En adelante. Ahora, cuando hablamos de estratos o capas germinales, quiero que recuerdes algo.
Cuando se da la fecundación, que viene a ser, mira, este es el óvulo, este es el espermatozoide. Cuando se da la fecundación, se forma un huevo o cigoto. Este huevo cigoto, como recordamos, se va a dividir por mitosis, ¿verdad? Al irse dividiendo por mitosis, va a formar nuevas células. Ahora, este grupo de células que se van a ir formando, según el periodo, va a tomar diferentes nombres. Por ejemplo, se llamará mórula cuando tenemos entre 16 a 32 células. Esta se ha seguido multiplicando, han seguido formándose más células y luego tenemos otro segundo estadio que se llama la blástula, que es este de acá. ¿Ok? Y que es una esfera hueca con dos capas muy diferenciadas, ¿no? Con un polo vegetativo y un polo animal, que le llamamos. ¿Ok? Luego tenemos una gástrula diblástica, donde distinguimos dos capas embrionarias. ¿Ok? El ectodermo y el endodermo. Y ahí está, entre el ectodermo y el endodermo tenemos el blastocelo. De la gástrula trilámina ya podemos ver ectodermo, endodermo y mesodermo. Ahora, cuando nosotros hablamos según sus estratos germinales, habrán animales que solamente presentan ectodermo y endodermo, más no mesodermo, y habrán animales que sí presentan ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, podemos encontrar a los diblásticos. Los diblásticos son aquellos que solamente tienen ectodermo y endodermo. ¿Quiénes son ellos? Pues los poríferos y los sedenterios. Por ejemplo, de los poríferos ahí tenemos la esponja, los sedenterios ahí tenemos a las medusas. Ellos son diblásticos, aquellos animales que solamente presentan dos capas germinales. Luego tenemos los triploblásticos. Quiere decir que son animales que sí tienen ectodermo, mesodermo y endodermo. Ahora, los triploblásticos pueden presentar además celoma. ¿Qué es el celoma? Es como una especie de membrana que va a alojar a los órganos internos y que va a estar protegiéndolos por el peritoneo, ¿no? Por ejemplo, los moluscos, como el caracol, el pulpo, en fin, los anélidos, ahí tienes un ejemplo, artrópodos, equinodermos y cordados. Profe, ¿esta asidia es un cordado? Sí. Y es que en el grupo de los cordados, este grupo de los cordados se va a diferenciar en el subfilum vertebrata, por ejemplo. Y subfilum urocordados, subfilum cefalocordados. Y el subfilum vertebrata, donde podemos encontrar al tiburón, es el grupo que nosotros más conocemos, ¿verdad? Rara vez hemos escuchado hablar de hemicordado, urocordado, de asidias, ¿no? Como que raro. Pero esos son animalitos que suelen vivir en fondos marinos y pertenecen al grupo de los cordados y bueno, tienen su subclasificación. Ahora, esos son eucelomados, es decir, presentan un verdadero celón, una verdadera cobertura de sus órganos internos. Pero también existen los pseudocelomados, aquellos que van a tener una cavidad interna que va a ayudarla a proteger sus órganos internos, pero no presentan esta capa llamada peritoneo. Son ejemplo de ellos los nematodos, estos gusanos como la lombriz intestinal y el loa loa que pueden infectar a los ojos y que son básicamente parásitos, ¿no? Y los acelomados, que son aquellos que no van a presentar una membrana, una cubierta interna para proteger sus órganos internos, como los platelmintos. Profe, ¿y por qué los platelmintos no presentan, dirán ustedes, una cubierta interna? ¿Acaso no tienen órganos? La verdad es que en el caso de los platelmintos, sobre todo este grupo, que tenía solum, que nos afecta a nosotros, y tenía saginata, que puede afectar a nuestros perros o gatos, son animales que no tienen sistema circulatorio, sino que se nutren por difusión directa, es decir, van a absorber los nutrientes del organismo al cual están parasitando. Entonces, por eso es que para ellos no les es necesario tener un sistema digestivo así muy desarrollado. ¿Por qué? Porque los nutrientes los absorbe directamente del agente al cual está parasitando.
Entonces, no les es necesario tener mayor desarrollo de sus órganos. Bien, eso es en cuanto a las capas germinales y en cuanto a lo que es la presencia del celoma. Tenemos que también tener en cuenta según el destino del blastóforo. Profe, ¿qué cosa era el blastóforo? Mira, cuando se forma la gástrula, todo se forma una estructura que se llama blastóforo. ¿Ok? Este blastóforo puede formar estructuras como la boca. Ahora, cuando te dicen según el destino del blastóforo, es por lo siguiente. Los organismos que son protostomados van a originar primero la boca, luego todo el tubo digestivo y finalmente el ano. ¿Ok? Son ejemplos de este grupo de animales protostomados, los gusanos, llámese platelmintos, gusanos planos, los anélidos o gusanos aniñados, los nemátodos, gusanos cilíndricos. También en el grupo de los protostomados están los moluscos y los artrópodos. En cambio, los deuterostomados primero forman el ano y luego la boca, o sea, van de abajo hacia arriba. ¿Ok? El grupo de los deuterostomados, primero tenemos a los equinodermos, que son un grupo de invertebrados, y a los cordados. ¿Ok? Ahora, según el tubo digestivo, puede ser un tubo digestivo incompleto. ¿Cuándo es un sistema digestivo o tubo digestivo incompleto? Cuando solamente hay un orificio de entrada y que va a ser también el mismo orificio de salida. En este grupo van a destacar los que son los celenterios. ¿Ok? Y también en este caso vamos a encontrar a la planaria. ¿Ok? Acá tenemos tres ejemplos, tres animales con un sistema digestivo incompleto. Vamos primero por el primero para que te des cuenta. Este de acá son del grupo de los celenterios. ¿Ok? Este es un celenterio tipo pólipo, una hidra, ¿ya? Donde tenemos acá su orificio de entrada. Aquí se procesan, esto que está acá se llama cavidad gastrovascular. Y ya lo procesado, bueno, sale, se expulsa. Entonces hay un orificio de entrada y un orificio de salida, ¿no? Y ahí está la mesola y la cavidad gastrovascular. Lo mismo acá, tu boca, su cavidad gastrovascular, ingresa el alimento, se procesa aquí y aquello que no se ha digerido, pues se expulsa. ¿Ok? Ahora, en el caso de la planaria, aquí tenemos su boquita, la planaria es un platelminto, ¿no? Su cavidad gastrointestinal y aquello que no se procesa, pues sale por ahí también. ¿Ok? Ahora, en cambio, los organismos que tienen un sistema digestivo completo presentan una boca, ¿no? Se van procesando los alimentos, en el caso acá de la lombriz de tierra, ¿no? El galbuche, la molleja, ¿no? Los intestinos, donde se da la absorción de nutrientes y luego lo que no se digiere, pues se expulsa. Y acá igual, ¿no? La boca, la faringe, el esófago, el estómago, digestión química, se absorben los nutrientes por los intestinos y aquello que no se disolvió, pues se expulsa. ¿Ok? Ese es un sistema digestivo completo y que está presente pues en el resto de triploblásticos. Llámese la lombriz de tierra, llámese los artrópodos, los moluscos, los cordados, ¿no? Todos ellos van a tener sistema digestivo completo. Ahora, según su simetría. La simetría viene a ser el número máximo de pares morfológicamente iguales que presenta el cuerpo de un animal al ser divididos en planos imaginarios llamados planos de simetría. La simetría, ¿por qué va a ser importante? Bueno, más allá de darnos planos de división, ¿no? Para decir, ¿no? Derecha o derecha, izquierda, superior, inferior, anterior,
posterior, la parte posterior, la parte anterior, ¿no? La parte superior, lo de arriba, inferior, lo de abajo, derecha e izquierda, ¿no? Cuando yo soy capaz de separar el cuerpo así en estos planos, ¿no? Plano sagital, plano frontal, plano transversal, estoy hablando de una simetría bilateral, que es la que más conocemos, ¿no? Que está presente en insectos, en animales, ¿no? También. Pero existen algunos organismos que no presentan ese tipo de simetría. Por ejemplo, en el caso de los poríferos, ellos son asimétricos. Si tú quieres separar el cuerpo, ¿no? Es decir, ya derecha, izquierda, pero anterior, superior. Y el problema con los poríferos es que como son varios individuos que están juntos, entonces no se sabe exactamente cuál va a ser cuál, ¿no? Entonces, ese es el problema. La otra simetría es esta simetría radial. Mira, ¿no? Donde separamos aquí al cuerpo. Y el problema está en que cuando tú separas radialmente, ya sea esta simetría radial que estamos viéndola en el erizo, o esta pentarradial o pentámera que se da en los equinodermos como la estrella de mar, pues te va a ser un poquito complicado saber dónde empezó el cuerpo, ¿verdad? En cambio aquí no. Aquí tú te das cuenta bien dónde está la cabeza, dónde están los pies, dónde está la extremidad superior, anterior, dónde está el lado derecho, dónde está el lado izquierdo. Y acá, en cambio, como que te complicas. No sabes dónde empezó el cuerpo. Entonces, ese es el detalle de las simetrías radiales. No hay simetría radial, hay simetría pentámera o pentarradial y la simetría birradial que se da en estos animalitos que viven en los fondos marinos que se llaman cetenóforos. Cuando usted ve un cetenóforo en el fondo marino, pareciera como si tuviera estos flagelos y de pronto está así oscuro y de pronto ¡fum! Se iluminó. Y mira bien y es un cetenóforo. ¿Okay? El cetenóforo, que es este tipo de animalitos que viven en los fondos marinos, pues tienen simetría birradia. Bien, ahora, según la temperatura corporal, podemos encontrar animales poikilotérmicos, que son animales de sangre fría y temperatura variable. Los peces, anfibios y reptiles son de este grupo. Además, usted ha visto que los reptiles tienden pues a pasar periodos largos de tiempo soleándose, ¿no? Están soleándose. Los anfibios también son poikilotérmicos y los peces también. En cambio, los animales homeotérmicos son aquellos que tienen temperatura constante. En este grupo están las aves y los mamíferos. Según la sexualidad, podemos encontrar los organismos monoicos. Monoicos o también llamados hermafroditas. Quiere decir que un hermafrodita, en un mismo individuo se presentan ambos sexos. ¿Ya? En este caso, podemos encontrar los hermafroditas autosuficientes. Llamados hermafroditas autosuficientes porque no necesitan de otro individuo más para poderse autorreproducir. En este caso van a destacar la Taenia solium, que tiene una estructura que se llama proglótide. Y a esta proglótide, fíjate que tiene el ovario, tiene este poro genital, tiene este testículo. Y aquí, ¿no? Ahí mira, tenemos el conducto espermático, ¿no? Y aquí su útero. Bueno, ahí se va a realizar la autofecundación. ¿Ok? Y luego tenemos estas estructuras que es ya el proglótide maduro, ¿no? Donde, ¿qué va a suceder? Aquí, como se da la autofecundación, se van a producir cientos de huevecillos. Y en algunas ocasiones estos huevecillos pues pueden ir hacia otras partes del cuerpo del cual está parasitando, porque recuerda que la Taenia solium es un parásito que suele ubicarse en el intestino delgado. El problema está en que esos huevecillos vayan a viajar utilizando el torrente sanguíneo y se vayan hacia los músculos, ocasionando una enfermedad conocida como cisticercosis, o en el peor de los casos irse hacia el cerebro, ¿no?
Profe, ¿eso se llama triquinosis? No, la triquina es otro gusano parásito que puede irse hacia el cerebro también. Ese es otro, ¿ya? Ahora, volviendo a esto de la sexualidad, con respecto a los hermafroditas insuficientes, son aquellos que sí van a necesitar de otro organismo. Es decir, uno va a tener un comportamiento del macho y el otro de la hembra, ¿no? Para poderse eh, reproducir. En este caso tenemos a los caracoles y en el caso de los invertebrados, y en el grupo de los cordados y del grupo de los vertebrados tenemos a mamíferos como los chinos, ¿ok? Ahora, en el caso de los dioicos, aquí vemos que los sexos sí están separados en individuos diferentes, hembra y macho, ¿ya? Y bueno, pues se dan los nematos, equinodermos, artrópodos, moluscos y todos los vertebrados, ¿no? Y aquí están, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo te decía hace un rato la simetría, al menos en lo que son los organismos vertebrados, como aves, sobre todo en aves, se ve muy marcado el tema de la simetría. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en las aves, usted cuando ve el tema del cortejo de las aves, generalmente el macho es el que tiene las plumas más brillosas y el macho es el que tiene que atraer a las hembras, ya sea por su canto, por su baile o por el plumaje, como lo hace el pavo real, ¿no? Que estira sus alas, ¿no? Y todo ello. Pero otro aspecto importante que también van a tener en cuenta los animales es el tema de la simetría. Y eso no solamente se ve en aves, también lo he visto en algunos, también se ve en algunos insectos. Por ejemplo, en los insectos, si vemos el tema de las mariposas, ¿no? Si una mariposa tiene una ala más corta que la otra, es una mariposa que no le van a aceptar, ¿no? O sea, no va a copular. Igual en las aves, el tema de las alas, el tema de su simetría en cuanto al tamaño, para ellos va a ser bastante interesante, ¿no? Y aparte del canto y todo ello. Bueno, y aquí tenemos pues a la mantis religiosa que, como sabemos, durante la cópula pues le retira la cabeza al macho. Ahora, según su tipo de nacimiento o aparición, podemos encontrar los ovíparos. Un ovíparo quiere decir que la cría se va a formar dentro de un huevo. Este huevo generalmente va a ser colocado, ¿no? por los animales. En algunos casos van a ser empollados, en otros casos simplemente dejados. Por ejemplo, ahora también tenemos que ver el tema de la fecundación, ¿no? Si la fecundación es interna o externa, eso lo vamos a ver en un ratito. Ahora miren, si es ovíparo, como te digo, van a desarrollarse, ¿no? Algunos, sobre todo en todo lo que son aves, las aves tienden a empollar, inclusive entre machos y hembras, dependiendo del tipo de especie. Por ejemplo, las águilas, en lo que son los cóndores, se van turnando, ¿ya? En el caso de las tortugas no es así. En el caso de las tortugas, recordemos que se va a dar el desove, ¿no? Y simplemente deja. Una peculiaridad con respecto a las tortugas es la que las tortugas cuando desovan, ¿no? Desovan y vuelven, ¿no? Las tortugas hembras y vuelven, ¿no? Ellas pueden recorrer medio mundo, pero siempre para desovar vuelven al lugar a donde nacieron. Esa es la peculiaridad que tienen las tortugas. Y bueno, en ese éxito de que una tortuga llegue a adulta, la verdad que es un éxito bastante raro en el sentido de que muchas de las tortuguitas que nacen, cuando van saliendo o eclosionando, ¿no? de sus huevitos, imagínate que en este lado está la arena, ¿no? Donde eclosionaron, y luego a este lado está el océano. Entonces ellas eclosionaron y van haciendo el viaje, ¿no? Y de pronto viene un ave, se la comió. La otra, ¿no? Entonces, el otro detalle, están llegando ya a la orilla, llegan al mar y también hay aves, ¿no? Entonces tiene que hundirse y tiene que
empezar ahí a nadar y todo ello, ¿no? Entonces, para encontrar una tortuga adulta es bastante complicado y por eso es que también algunas de las tortugas pues están en peligro. Y más aún teniendo en cuenta que en las tortugas que viven en los océanos, muchas de estas tortugas se alimentan de las medusas. Y las medusas ustedes saben que son en sí, ¿no? ¿Saben lo que sucede? Es que muchas tortugas mueren porque confunden a las bolsas con las medusas. Y se comen bolsa tras bolsa y terminan con una infección terrible. ¿Ya? Ese es en el caso de los ovíparos como la rana, las avestruz, el cocodrilo. Y el único mamífero, bueno, los dos únicos mamíferos que ponen huevos son el ornitorrinco y la equidna. ¿Okay? Por otro lado, los ovovivíparos, las crías, los huevecillos, van a desarrollarse ahí en el interior del vientre de la madre. Pero, no, pero van a nacer y luego van a, o sea, van a eclosionan los huevillos ahí adentro y luego nace, ¿no? Nace, ¿ok? ¿Quiénes tienen este tipo de reproducción? Bueno, los tiburones, otros peces como el caso de el caballito de mar, ¿ya? El caballito de mar, y algunas víboras, ¿no? Ellos son ovovivíparos. Y en el caso de los tiburones hay la peculiaridad, ¿no? Por ejemplo, si eclosionan dos antes de salir del vientre de madre, a veces el primero que sale termina matando a los demás. En algunas ocasiones eso sucede. Y en el caso de los vivíparos, pues la cría se desarrolla dentro del vientre materno, a excepción del ornitorrinco y la equidna, y luego nace, ¿no? Estos son los vivíparos, o también conocidos como placentarios, porque se han desarrollado dentro de la placenta. Ahí tiene la vaca, el cerdo, el venado, el león, rinoceronte, hipopótamo, el humano, el oso panda y los otros animales, ¿no? Y la fecundación puede ser externa o puede ser interna. Cuando es externa, los gametos son expulsados al agua y en el agua es donde se va a realizar la fecundación. Y los huevecillos, en el caso de los peces, pues, y en el caso de los celenterios, pues esos huevecillos se van a desarrollar ahí en el fondo marino. En cambio, la fecundación interna se tiene que dar el tema de la cópula, ¿no? Y los espermatozoides pues van a viajar y estos van a fecundar el óvulo que está en el interior, ¿no? Del vientre materno, ¿no? Harán el viaje por el canal vaginal, luego pasarán por el útero, irán a las trompas de falopio y finalmente en el tercio externo, en el caso de los humanos no estoy hablando, de las trompas de falopio sucederá la fecundación, ¿ya? Este tipo de fecundación interna se da en los tiburones. En los tiburones, en los machos, hay una estructura que se llama forceps, ¿ya? Esa estructura forceps es la que permite realizar la cópula en los tiburones, ¿ya? Y también se da en aves, reptiles y mamíferos. Según el desarrollo, podemos encontrar un desarrollo indirecto. Nos dice, el desarrollo de las crías es indirecto cuando al nacer las crías son muy diferentes a los padres. Muy diferentes. Es decir, que estas crías tienen que hacer metamorfosis. Eso obviamente no sucede en nosotros, ¿no? En nosotros y en la mayoría de mamíferos, cuando nace una personita y dice la mamá, ay, es igualito a mi hijito cuando nació, dice la abuelita, ¿no? Entonces, en ese caso es un desarrollo directo, pero en un desarrollo indirecto, las crías van a ser muy diferentes a los adultos. Y existen dos tipos de metamorfosis. Una metamorfosis que se llama hemimetábola, ¿no? Donde hay tres etapas, el huevo, la ninfa y el adulto, ¿no? Y entre huevo y ninfa, mira, las ninfas, si te percatas, no presentan alas, pero ya el adulto sí presenta las alitas. Pero te das cuenta que no hay un cambio así tan marcado, ¿no? Tenemos huevo, ninfa y adulto, ya, tres. En cambio, en la metamorfosis completa, aquí hay cuatro etapas, ¿no? Tenemos el huevo, la larva, ¿no? Ahí tenemos la oruga, aquí tenemos la pupa, ¿no?
Y vemos acá ya cuando la pupa se transforma en mariposa, y ahí están los desarrollos. ¿Ve? Entonces te das cuenta que entre larva y mariposa adulta, pues hay una tremenda diferencia, ¿verdad? Ahora, muchos de ustedes a veces pueden cometer el error, y le digo el error porque lo hemos cometido tal vez de chiquitos, me incluyo, y bueno, hasta que mi profesor de ciencias, ¿no? Me dijo, eso no se hace. Profe, ¿por qué? ¿Qué no se hace? A veces nosotros vemos, ¿no? La cabecita ahí de la nueva mariposa saliendo de su capullo. Y estamos ahí que la vemos, ¿no? Y tú dices, ay, está sufriendo, la voy a ayudar. Y esa ayuda en realidad es condenarla a morir. Profe, ¿por qué condenarla a morir? Porque el hecho de que la oruga, cuando está saliendo y está sufriendo, tú dices está sufriendo, no es que esté sufriendo porque se le ocurra, sino que al ella empezarse a mover ahí, al estar saliendo lentamente, va a ir reforzando sus alas. Si tú la ayudas, no has reforzado, no la has ayudado a ella a reforzar sus alas, y por lo tanto va a ser una oruga, una mariposa que nunca va a poder volar. ¿Ya? Así que nunca se te ocurra querer pretender ayudar ahí a la mariposa. Si tú ves ahí que está saliendo, déjala allí y vuelve, ¿no? Tal vez al día siguiente o en 2 días ya por ahí te va a estar visitando una nueva mariposita, ¿ok? Y te menciono esto, ¿sabes por qué? Porque tiene una analogía con respecto a cómo somos los padres con los hijos, ¿no? Como si nosotros le ayudamos a todo a nuestros hijos, corremos el riesgo de que nuestros hijos no vuelen en el futuro. Por eso es importante que muchas veces tus padres, cuando te vayan educando, te vayan criando, pues que te enseñen a que tú mismo te esfuerces, porque va a servir para que ustedes mismos más adelante levanten vuelo, ¿ok? Pues en otras palabras, se desarrollen. Bien, chicos. ¿Qué más? También tenemos que en el caso de los anfibios, pero este grupo de anfibios, básicamente, que es el grupo de los eh, anuros, el grupo de los anuros tiende a hacer metamorfosis, y ahí estamos viendo todos los cambios, ¿no? Ahí está cómo están los huevos, la larva, el renacuajo. Y aquí un detalle también te quería mencionar. ¿Cuál? Cuando nosotros hablamos de los procesos respiratorios de los animales, aquí ten en cuenta algo. En el caso del grupo de los anuros y algunas salamandras también que hacen, ellas desarrollan 3 etapas en cuanto al tema de la respiración. ¿A qué me refiero? Que cuando están en su etapa de renacuajo, estos animalitos respiran por medio de branquias, ¿ok? Pero ya cuando llegan a la etapa adulta, estos animalitos han reemplazado sus branquias por pulmones. Entonces van a desarrollar ya una respiración pulmonar, pero además también una respiración por medio de su piel, que es una respiración cutánea. Entonces hay una acotación también respecto al tema de la respiración en estos animalitos. Como hay desarrollo embrionario, en la etapa de renacuajo, no te olvides, respiran por las branquias. Y adultos, ya por pulmones y la piel. Bien. Ahora, en caso del desarrollo directo, este es un modo reproductivo en el que no existe pues una fase larvaria ni intermediaria, ¿no? Entonces, las crías, como visualizas acá, son muy parecidas a los adultos, solamente que pequeñitos, ¿no? Y siempre cuando vemos las crías, siempre como que nos enternecen, ¿no? Ay, vemos ahí, ¿no? Inclusive podemos ver en la cría de un lobo, de un oso que está muy agresivo, si es que nosotros lo vemos ahí y nos acercamos, pero la cría los es, ¿no? Es bastante tierno. Igual los cachorros, ¿no? Todos los cachorros tienden a ser tiernecitos, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo los clasificamos? Pues ahí tenemos los criterios, ¿no? Si son para zoos, tenemos los poríferos, que recuerda pues que no tienen tejidos muy diferenciados. Y ahí tenemos los metazoos con algunos tejidos ya diferenciados. Se presentan 2 capas embrionarias, ahí tenemos los diploblásticos y luego tenemos al grupo de los diploblásticos. Los cnidarios son además acelomados
Y en los triploblásticos tenemos a los nemátodos, que son pseudocelomados, y al igual que los platelmintos, que son acelomados también, ¿no? Y de anélidos hasta cordados, pues son celomados. Y ahí tenemos, ¿no? ¿Quiénes son los protostomados? ¿Y quiénes son los deuterostomados? Profe, yo me olvidé el protostomado. Primero se forma la boca, después el ano. Deuterostomado, primero el ano, después la boca. Bien, entonces ahí tenemos el grupo de los invertebrados. Son poríferos, sedenterios, rotíferos, entenóforos, platelmintos, nemátodos, anélidos, moluscos, artrópodos y equinodermos. ¿Quiénes son los poríferos? Pues son animales acuáticos, todos ellos invertebrados. Son, ya hemos visto, antozoos, no presentan tejidos diferenciados, no tienen órganos, ni nervios o músculos, pero sí van a disponer de algo bastante interesante, que es un esqueleto interior con la presencia de espículas o lo que conocemos como estructuras calcáreas, ¿ya? En este grupo podemos encontrar diferentes tipos, ¿no? Esponjas tipo tubo, esponja tipo vaso, con forma de ramas, esponja de mar, que es la más común, que es la que extraemos precisamente para como exfoliadores, es decir, eliminar o sacar células muertas de nuestra piel, las esponjas amarillas, las esponjas de algo rojo, y ahí tenemos, ¿no? Y ahí está la esponja oreja del elefante. Esos son algunos tipos de esponjas. En el grupo de los centenóforos que te comentaba, son un filo de animales diplásticos, no triploblásticos, sino triblásticos, es decir, solamente tienen ectodermo y endodermo, y presentan unas células especializadas conocidas como coloblastos, que producen una sustancia pegajosa que va a ser utilizada para capturar sus presas. Y aquí tenemos, ¿no?, que son exclusivamente marinos, y generalmente lo encontramos en los fondos marinos. Y otro detalle con el grupo de los centenóforos es que desarrollan bioluminiscencia, que es lo que están visualizando. O sea, se iluminan en la oscuridad. ¿Ya? Eso se llama bioluminiscencia. Ahora, el grupo de los cnidarios son un grupo de animales que en sus tentáculos presentan unas células urticantes que sirven precisamente para capturar a sus presas. Pueden vivir en colonias o en comunidades de plancton y se clasifican en tres grupos: hidrozoos, escifozoos y antozoos. El grupo de los hidrozoos van a ser animales que suelen ser sésiles. ¿Qué quiere decir sésiles? Que suelen mantenerse fijos al sustrato, al suelo. ¿Ok? Entonces, en esta etapa, profe, ¿por qué dice acá que carecen de la etapa medusa? Ya, mira, para que entiendas. Lo que pasa es que en cuanto a su desarrollo, los cnidarios desarrollan dos etapas. Una etapa que le llamamos la etapa pólipo, es la etapa en la que van a ser sésiles, y la etapa medusa, que es la etapa en la que se vuelven móviles. ¿Ok? El grupo de los hidrozoos y el grupo de los antozoos se quedan en la etapa pólipo. ¿Ya? ¿Ya? Se quedan ahí. El grupo de los antozoos, sobre todo, se queda en la etapa pólipo. Los hidrozoos, hay cierto pequeño periodo de tiempo que pasan a la etapa medusa, pero luego vuelven a quedarse sésiles. Esa es una peculiaridad que tienen los hidrozoos. Los hidrozoos, como su nombre lo dice, hidra, ¿no? Hidra. Y aquí vemos, ¿ve? Mira, cuando está desarrollando su etapa medusa se está moviendo. No es que aquí alguien lo esté cargando, no, se está moviendo ahí. Pero después se queda sésil, ¿ya? Los escifozoos, como las medusas, desarrollan también una etapa pólipo y una etapa medusa, que es la etapa, digamos, adulta. La etapa adulta. Entonces quiere decir que en el grupo de los escifozoos, en su etapa juvenil van a ser pólipos, van a estar sésiles, pero después pasan a ser adultos y ya desarrollan esa etapa medusa. Es en esta etapa medusa la presencia de las células urticantes, que no solamente la van a tener los hidrozoos, sino también los escifozoos y antozoos. Y estas células urticantes están pues precisamente en sus tentáculos. ¿Ok?
Esas células urticantes le permiten a estos animalitos capturar sus presas. ¿Okay? Ya recuerda que estos animales presentan un sistema digestivo incompleto. ¿Ya? Hay un solo orificio de entrada. Y otro de los detalles que debes de recordar en el grupo de los cnidarios es que su sistema nervioso es un sistema nervioso en forma de red. Sus neuronas se van a conectar formando una especie de red. El grupo de los antozoos que carecen de medusa van a ser interesantes porque ellos van a formar lo que conocemos como los corales. ¿Ya? Y lastimosamente los corales, tanto en el Océano Pacífico como en el Océano Atlántico, están desapareciendo debido precisamente a la contaminación marina que se está generando en los últimos años. El otro grupo interesante, que van a ser microscópicos, ¿ya? Esto que ves aquí lo vas a observar en el microscopio y son rotíferos, ¿ok? Son pseudocelomados microscópicos y la presencia de al menos 2200 de estos tipos, ¿ya? Habitan aguas dulces, tierra húmeda, lo podemos encontrar cohabitando junto con los musgos o sobre los líquenes, inclusive sobre los hongos e incluso agua salada. Ahí encontramos a los rotíferos. Si tú en este momento, por ejemplo, te vas al parque, no sé, de tu casa y por ahí en el parque que está por tu casa, hay un pequeño charquito y tú te pones tus guantes, vas con tu tubito de ensayo, vas con un fresquito, recoges eso, colocamos unas gotas al microscopio, ahí vas a ver protozoarios, pero también vas a ver a los poríferos, a los rotíferos. Y los rotíferos generalmente se comen a los protozoarios. Y usted va a ver ahí que se está comiendo a los protozoarios. Bien, continuamos. Ahora, los platelmintos, como su nombre lo dice, platelmintos, que son gusanos planos y de simetría bilateral, son triploblásticos, si bien es cierto, presentan las 3 capas embrionarias, pero son hermafroditas en la gran mayoría de casos y carecen tanto del sistema circulatorio como del sistema digestivo. Profe, ¿por qué carecen de esos dos sistemas? Porque como la gran mayoría son parásitos, suelen absorber los nutrientes ya procesados del organismo que hayan parasitado. Ahora, de esos 3 grupos que nos dice turbelarios, cestos y tremátodos, el grupo de los turbelarios va a ser el grupo que es de vida libre, ¿ya? Y presenta una cabeza que concentra receptores sensoriales. Ahora, esos turbelarios los vas a encontrar tanto en fondos marinos como también en las superficies de aguas dulces, ¿ya? Por ejemplo, la dugesia, que es la pérdida más común que nosotros encontramos, ella la puedes encontrar, por ejemplo, si levantas algunas piedras de los pantanos de Villa, sobre todo, ahí vas a encontrar bastante de esta dugesia. Ahora, en el grupo de los céstodos, todos ellos van a ser parásitos, ya sabes, carentes de sistema digestivo, presentan un cuerpo largo y en la cabeza hay una estructura que se llama escólex. Toda esta cabeza se llama escólex. Es el escólex la estructura que presenta estos ganchos que le sirven para fijarse precisamente en el intestino delgado y también, ¿no? Y también tenemos estas ventosas. Profe, ¿y esas ventosas que están en sus cuellos para qué sirven? Para permitirle absorber los nutrientes. Ahí tenemos a la tenia solitaria, ya que ya hemos visto que es una hermafrodita que tiene una capacidad de autorreproducirse. Por otro lado, tenemos a los tremátodos, que son gusanos parásitos y presentan pues muchos estadios larvarios. Aquí podemos encontrar la fasciola hepática, es decir, se encuentra en el hígado. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los animales, podemos mencionar que hay animales útiles al hombre, pero también hay animales, así como los insectos, hay otros animales que van a ocasionar distorsiones en los humanos
Y son precisamente estos platelmintos, ¿no? El grupo los cestos, los tremátodos y otro grupo de animales que también ocasionan problemas de parasitismo en los humanos, pues son los nemátodos. La diferencia entre los nemátodos y los platelmintos es que los nemátodos sí presentan sexos separados, a diferencia de estos que eran hermafroditas. Y otro detalle es que los nemátodos tienen un cuerpo cilíndrico, con simetría bilateral, y son pseudocelomados, ¿ya? Y en este grupo podemos encontrar el Ascaris lumbricoides. Generalmente las hembras del Ascaris lumbricoides van a ser mucho más grandes que los machos. Otro tenemos acá el Oxyrus vermicularis, ¿ya? Otro, la filiaria, y otro que está acá, que viene a ser el loa loa. Te comento de cada uno de ellos. Generalmente, dentro de lo que son las enfermedades parasitarias en el humano, tenemos las ascariasis, que es ocasionada por el Ascaris lumbricoides, y que en algunas ocasiones estos parásitos pueden haber ingresado por ingerir alimentos que hayan estado contaminados o agua que haya estado contaminada. Ya que en muchas ocasiones en el agua, como, a ver, no, no te vayas a asustar, pero lo que sucede es lo siguiente. Cuando Sedapal hace el proceso de purificación de las aguas, recuerda un detalle, y esto nunca lo vayas a olvidar. Todas las aguas que van llegando a Lima provienen del río Rímac, ¿cierto? Y también de los otros ríos. Pero también recuerda que muchas de las poblaciones van a verter sus aguas de desagüe hacia el río, ¿ok? Entonces, todas esas aguas van llegando. Y esas aguas de desagüe, obviamente, pueden contener, pues, estos parásitos que han salido, obviamente, junto con las heces de las personas, ¿ok? Ahora, cuando se hace la limpieza, básicamente lo que va quitando es la turbidez y va a echar un poquito de cloro para imitar algunas bacterias, pero ese agua cruda, contiene una serie de huevecillos, de estos parásitos, puede contener algunos otros protozoarios, o sea, algunas otras bacterias inclusive, y por eso es necesario hacer hervir el agua. ¿Ok? Por eso es tan necesario hacer hervir el agua o echarlo cuando lavamos nuestras frutas, nuestras verduras, la gotita de cloro para poder eliminar estos agentes patógenos. ¿Ok? Ahora, algo que es muy recurrente y sobre todo se da en los niños y también en los adultos, pero con una frecuencia menor, es el tema del escozor en la zona anal. Ustedes si han visto a un niño que está con comezón y está así, que no quiere comer nada, excepto que tú le das chocolate y sí te lo pide rápidamente, hay que tener en cuenta que las hembras, ¿no?, de estos nemátodos, justamente en las madrugadas o en la mañanita, suelen colocar sus huevecillos ahí en la zona anal, ¿no? Y estos se eclosionan y mira, se desarrollan. Y empiezan pues a dañar la capa de los epitelios de esa zona y entonces eso es lo que genera bastante escozor. Entonces siempre es necesario una desparasitación. Ahora, profe, esa filiaria tan grande así, wow, dice, ¿no? La filiaria, como el loa loa, no son comunes aquí en nuestro país, ¿ya? Son más de zonas tropicales y la filiaria puede ingresar, digamos, al organismo por medio de una herida. La filiaria suele atacar básicamente a los ganglios linfáticos, entonces genera un debilitamiento a las personas. Y la filiariasis, también conocida como elefantiasis, ¿ya? En algunas ocasiones estos cuadros ya bien marcados de elefantiasis inclusive han llevado a la amputación de la pierna de alguna persona. Y el loa loa, que también está en el agua o suelos que han estado contaminados, es un parásito que, fíjate, se ubica en el ojo. Ya, acá está bien marcado, acá porque acá se ha desarrollado bastante, ¿ya? En el ojo. A veces inclusive va al doctor, la persona dice algo se está moviendo en mi ojo y el oftalmólogo tiene que quedarse ahí mirando el detalle, ¿no? Cuando nos ponemos ahí en el aparatito, ¿no? Para darse cuenta y poder hacer algo y
poder hacer una operación y retirar, ¿no? El loa de los ojos, porque en algunos casos estos loa pueden ocasionar inclusive el deterioro de la retina del ojo y eso pues pueda provocar ceguera en la persona. Bien. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas, chicos? Ninguna. Ok, continuamos entonces. Bien. Ahora, el grupo de los moluscos, vamos a encontrar aquí animales que tienen su simetría bilateral, un cuerpo blando y cubierto externamente por una concha calcárea que está formada por carbonato de calcio y que ha sido segregado pues por la epidermis humana. El grupo de los moluscos es un grupo que presenta sistema digestivo completo, presenta sistema nervioso ganglionar, presenta un sistema circulatorio abierto en el caso de los gasterópodos y en el caso de los pelecípodos el sistema circulatorio es abierto, pero en el caso de los cefalópodos el sistema circulatorio es cerrado. ¿Ok? Y la reproducción pues es sexual en todos los casos. Los gasterópodos se caracterizan por tener una cabeza con tentáculos, ¿ya? Y acá pues tenemos sus ojos, ¿no? Con planos sensoriales. Presentan una sola valva, ¿ya? Y en este grupo encontramos a los caracoles y las babosas. En el grupo de los cefalópodos vemos que su cabeza está bastante diferenciada de sus patas, a los cuales le llamamos tentáculos, ¿ya? Y además la presencia de un sifón branquial que actúa como órgano propulsor. Son ejemplos de cefalópodos los pulpos y los calamares. Y los pelecípodos, que también son llamados pues bivalvos por presentar dos valvas, como visualizas acá, que están articuladas en la charnela. Esta estructura que ves aquí como cierricito, que es la parte de abajo, se llama charnela, ¿ok? Y esto que le está permitiendo nadar es un piecito que es un piecito muscular, ¿ya? Que tiene forma de hacha. Son ejemplos los choros, los almejos y las ostras. Ahora, los moluscos van a ser importantes porque son en muchas ocasiones utilizadas como fuente alimenticia. Los franceses al platillo utilizando caracoles les llaman charcot. Pero la baba de caracol es utilizada precisamente industrialmente en la industria cosmética como la famosa crema de baba de caracol, ¿verdad? En el grupo de los cefalópodos encontramos al temido Nautilus. Si es que alguna vez has leído 7000 leguas de viaje submarino, ahí hablaban de un posible Nautilus. O si es que viste, bueno, por último Piratas del Caribe, ¿no? Veíamos un gran pulpo, ¿no? Bueno, la diferencia entre pulpos y calamares es en cuanto a su estructura, pero tanto pulpos como calamares, y acá falta alguien que es muy consumido por nosotros, la pota, ¿ya? El octopus es el nombre del pulpo. El calamar chico se llama Loligo gali y el calamar grande, a lo cual nosotros conocemos como pota, le decimos Loligo gigans. Entonces, en el grupo de los cefalópodos nos damos cuenta que son más utilizados en la alimentación, ¿ok? Ahora, en el caso de los pelecípodos, los choros y las almejas, ¿no? Así como las conchitas, son muy utilizadas en la alimentación. Y en el caso de las grandes ostras y los grandes mejillones, pues aparte de utilizarlas en la alimentación, van a ser importantes por el tema de las perlas que producen. Y otro detalle es que de las valvas se puede extraer una crema, que es la crema de concha de nácar, ¿no? Que también es un excelente cicatrizante, ¿ya? Por si acaso. Entonces, vemos acá un grupo bastante diverso, pero que es utilizado para muchas actividades humanas, ¿no? Ahora, el grupo de los artrópodos o el filo artrópodos es el grupo más numeroso de todos los grupos de animales que vamos a encontrar. Dentro de los invertebrados es el más numeroso. Y de ese grupo de artrópodos, el más numeroso
van a ser el grupo de los insectos. Un detalle que va a caracterizar a los artrópodos es que su mismo nombre dice artrópodos, patas articuladas. ¿Ok? Sus patas son articuladas, presentan un exoesqueleto, el cual está constituido a partir de un polisacárido llamado quitina. Son organismos triploblásticos, son celomados, con sistema digestivo completo, sistema circulatorio abierto, sistema respiratorio traqueal o filotraqueal, reproducción sexual. ¿Qué más tenemos en este caso? Son animales que eh, presentan un sistema nervioso bilateral, ¿ya? Entonces, eso es dentro de sus características sistemas. Ahora, ¿cómo se clasifica? Clase insecta, clase arácnica, el subfilum Mirápoda y el subfilum crustáceo. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre crustáceos, insectos, arácnidos, quilópodos y díplodos? En el subfilum crustáceos vamos a encontrar que estos van a tener el cuerpo con cabeza, tórax y abdomen, ya en algunos de casos, o algunos, en la mayoría de casos, pues en los crustáceos, presentan cefalotórax. Profe, ¿qué quiere decir cefalotórax? Que la cabeza y el tórax, como es el caso de los cangrejos, está fusionada, ¿ya? Y su abdomen. Aquí pues hay cabeza, hay tórax y hay abdomen, que en este caso es el camarón. Ahora, otro detalle es la presencia de antenas, ¿ya? Sus antenitas sensoriales. Ahora, un detalle con los crustáceos es el siguiente, que viene a ser su número de patas. ¿Cuántos son? 5 pares, o sea, en total 10 patas, ¿no? Y otra peculiaridad que tienen los crustáceos es que los dos primeros pares de patas presentan tenazas que le permiten cortar, ¿ya? En el grupo de los crustáceos vamos a encontrar pues a los cangrejos y a los camarones y a los langostinos también, ¿ok? Recuerde que en el caso de los camarones, acá en Perú, los camarones entran en veda desde diciembre hasta marzo. Profe, ¿qué es entrar en veda? Lo que pasa, chicos, es que cuando hablamos de animales, al igual que hablamos de plantas, siempre tenemos que tener en cuenta el desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible implica que no podemos depredar una especie porque sea la etapa comercial y todo ello, sino que en cuanto a las especies que son beneficiosas o son utilizadas por la alimentación, al menos se han hecho los estudios determinados para saber en qué época ellos desovan, es decir, las hembras producen los huevecillos y están en plena época de desarrollo. Y generalmente la época de desarrollo, donde sucede todo ello, pues se da en nuestro país entre diciembre y marzo. Entonces, en esa época está prohibido totalmente la venta y comercialización de camarones. Si usted encuentra camarones en esas épocas, tome en cuenta que han sido camarones, digamos, extraídos ya con el mercado negro. Y por eso es que también en esas épocas el camarón cuesta más caro. ¿Ok? Hay un detallito. Ahora, el grupo de los insectos, como te menciono, es el grupo más abundante. Aquí el cuerpo está separado bien clarito, mira. Cabeza, tórax, abdomen. ¿Y cuántas patitas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pares de patas. Algunos de ellos desarrollarán antenas. En la clase insecta podemos encontrar insectos que van a ser beneficiosos para el humano, como en el caso de las abejas, que también ingresan a lo que es el proceso de polinización. En el caso de la cochinilla, utilizada como tinte también. Pero también podemos encontrar muchos insectos que van a ser nocivos para el humano. Aquellos que son capaces de transmitir enfermedades como la Aedes aegypti o
el flebotomo o la Anopheles gambier, o inclusive la Drosophila melanogaster, pero básicamente las patas, ¿no? La Drosophila melanogaster ahí trayendo algunas bacterias por ahí que pueden traer. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a la clase insecta. Y la cucaracha, que también, como te mencioné, por medio de la saliva de la cucaracha, pues se transmite el virus de la polio, ¿ok? Bien, ahora muchos de estos insectos, en el caso de las hormigas, por ejemplo, van a ayudar, ¿no? Ahí a eliminar ciertos otros animales también, van a ir horadando los suelos, bueno, van a estar ayudando ahí en la aireación de los suelos también. Ahora, el grupo de los arácnidos presentan cefalotórax, al igual que los crustáceos. O sea, cefalotórax implica que la cabeza está fusionada con el tórax, ¿ok? Y en este caso vamos a encontrar 4 pares de patas, ¿ok? Ahora, en el grupo de los escorpiónidos, ¿no? Donde están los escorpiones, aquí vamos a encontrar pues en la cola su glándula de veneno. Algunas tarántulas, bueno, presentan su glándula de veneno en la boca, ¿ok? Otro detalle con la clase arácnida es el siguiente. Generalmente solemos pensar que todas las arañas van a tener veneno. Sí, tiene veneno, pero no toda araña va a ingresar a tu casa y va a decir, a ver, hoy día me toca picar, por ejemplo, a alguno de ustedes, ¿no? A Joaquín, Jimena, Laura, voy a ver quiénes están. No, la araña no entra para eso. La gran mayoría de arañas que podemos encontrar en casa o en nuestros jardines van a estar ahí porque nos van a ayudar a controlar ciertos insectos. Sobre todo aquellos insectos que pueden infectar a tus plantas. Entonces van a cumplir sobre todo esa función, ¿no? Una función de ser depredadores de insectos y ayudar en esto que se conoce como control biológico. ¿Ok? Ahora, por otro lado, Azophilum miriapoda implica organismos que presentan numerosas patitas, ¿ve? ¿No? Número de patas, bueno, dice un par por cada somete, y hay varios sometes, ¿no? En el caso de los quilópodos, presentan un par por cada somete. Estos quilópodos y díplodos pertenecen al grupo de los miriápodos, ¿ya? Y en el caso de los díplodos, que presentan 2 pares por cada somete. Todos ellos son terrestres, ¿ya? Por ejemplo, pertenece un somete a cada lado, uno, y acá presenta 2 sometes a cada uno, 2 por acá y 2 por acá. ¿Okay? En este grupo de los miriápodos encontramos al 100 pies y al 1000 pies. ¿Okay? Que también van a ser buenos para el suelo, ¿no? Ayudándolo en el tema de la aireación del suelo. Ahora, el grupo de los equinodermos, la palabra equinodermo significa cuerpo cubierto con espinas. Son exclusivamente marinos, presentan simetría radial, ya sea radial o pentarradial, ¿no? Son triploblásticos, son celomados, no presentan cabezas, son acéfalos, ojo con ello. El sistema digestivo es completo y en cuanto a lo que se llamaría su sistema circulatorio, pues presenta una red, ¿no? Una red, un sistema ambulacral, por donde, a ver, primero, aclarando esto del sistema circulatorio. El fluido que va a viajar por el sistema circulatorio que este pueda tener se conoce como hidrolinfa, ¿ok? Entonces, una serie de conductos por donde va a circular la hidrolinfa. Y por otro lado, tenemos el sistema ambulacral, que está directamente relacionado con la locomoción, que son como una especie de pequeñas patitas que le van a permitir desplazarse. Y captura su alimento y la respiración es branquial también, ¿ya? Otro detalle es que posee un gran poder de regeneración y en el caso de los equinodermos, como el que estás visualizando acá, que es la estrella de mar, puede tener reproducción asexual, es decir, a partir de un fragmento se puede sacar un nuevo individuo, ¿ok?
En este grupo podemos encontrar la siguiente clasificación. El grupo de los asteroideas, encontramos ahí a la estrella de mar, al sol de mar también, ¿ya? El sol de mar tiene muchas patitas, se parece a este, pero no, el sol de mar es mucho más complicadito, ¿ya? También pertenece al asteroidea. El grupo de la equinoidea, el erizo de mar, la araña de mar, mira cómo está, cómo se moviliza la arañita de mar. El lirio de mar pertenece al grupo de las crinoideas, ahí se está nadando. Y acá tenemos en los holotiroideas, pues, al pepino de mar. Fíjense cómo se está desplazando, ¿no? Él no se mueve de esta manera, ni se mueve de esta manera, ¿no? Y entonces su movimiento siempre se da por los famosos pies ambulacrales, ¿ok? Bien, ahora hablamos de los cordados. En el grupo de los cordados hay dos grupos, mira, ¿ven? Procordados o acráneos. ¿Por qué acráneos? Porque carecen de cabeza, carecen de cráneo. Por eso es el nombre, acráneos, sin cráneo. Y luego tenemos el grupo de los vertebrados, que son los que nosotros más conocemos. En el grupo de los procordados o acráneos encontramos a los hemicordados, los tunicados, ¿no? Y los cefalocordados, que es este de acá. Este de acá que se llama lamprea y este que es una asidia. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros conocemos más es el Subfilum vertebrate, ¿verdad? Ese es el grupo que más conocemos. Porque son animales con simetría bilateral, el cuerpo está segmentado, son celomados, hay un desarrollo completo, son triplolásticos, todos ellos presentan columna vertebral o espina dorsal que cumple una función estructural y si bien es cierto, las formas más primitivas pues carecen de vértebras así bien marcadas, como en el caso de la lamprea, ¿ya? La columna vertebral es generalmente ósea y se desarrolla alrededor de la notocorda, suplantándola completamente, ¿ya? Otro detalle es su cerebro, ¿no? Que está generalmente protegido por el cráneo. Y en el caso de nosotros, este cerebro pues presenta de 10 a 12 pares de nervios craneales. El tegumento, o sea, piel, ¿no? Está formado por una epidermis externa que está muy diferenciada, la cual deriva del ectodermo, y una dermis formada por tejido conectivo que deriva del mesodermo. Un detalle con los vertebrados es que como son triplolásticos, es decir, presentan ectodermo, mesodermo, endodermo, hay que mencionar que el tejido epitelial va a estar formado por las tres capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ok? Ahora, algunos de ellos van a presentar escamas, como es el caso de los peces, plumas, como es el caso de las aves, cuernos y pelos, como es el caso de los mamíferos. El sistema digestivo es completo. En algunos animales, como en el caso de los rumiantes, vamos a encontrar inclusive un estómago con cuatro cámaras. Y en el caso de las aves hay un detalle, ¿no? Aquí vamos a encontrar el buche, que va a almacenar los alimentos temporalmente, y la molleja, que es la que va a triturar los alimentos. Y esas son las estructuras, digamos, digestivas, y un proventrículo que va a ser el verdadero estómago de las aves, que es el que va a producir ácido clorhídrico. Ahora, en la gran mayoría de vertebrados, sobre todo ya desde anfibios, vamos a encontrar un sistema digestivo completo con presencia de algunas glándulas como son el hígado y el páncreas. Otro detalle es el sistema circulatorio que va a ser cerrado. Pero en el caso de los peces, hay una diferenciación en cuanto al sistema circulatorio. Profe, ¿por qué? Porque el corazón de los peces solamente presenta una aurícula y un ventrículo y su sistema circulatorio es cerrado, es simple y completo. ¿Ok? Ahora, la superclase de peces es un grupo que se subdivide en la clase Agnatos, ahí la lamprea, que no tiene una columna pues, propiamente desarrollada. Luego sí tenemos a los condrictios, cuyo esqueleto está formado por tejido cartilaginoso, y los osteictios, cuyo esqueleto está formado por tejido óseo.
En la clase, ahora, profe, ¿por qué superclase tetrápoda? Porque la mayoría de estos animales presenta 4 extremidades, en cambio acá no. ¿Ya? Ahí tenemos la clase anfibia, la clase reptil, la clase aves y la clase mamíferos. Ahora, si yo te hablo del sistema respiratorio, ¿no? Mira, acá tenemos sistema respiratorio y circulatorio. Aquí una diferenciación. Mira. Profe, ¿por qué dice que son poiquiotérmicos? Porque tienen sangre fría y su temperatura va variando según la temperatura del ambiente. La gran mayoría de ellos presentan escamas, ¿ya? Sobre todo los del grupo de los peces óseos. El corazón presenta solamente una aurícula y un ventrículo, ¿ok? Hay una línea que está aquí al costado de todos ellos que va a formar parte de su sistema sensorial. Todos ellos son exclusivamente acuáticos, podemos encontrarlos en aguas dulces, en aguas saladas. La reproducción es sexual, pero con fecundación externa, generalmente en el grupo de los óseos. Y en el caso de los cartilaginosos, como los tiburones, sí hemos visto que hay una fecundación interna. Un detalle que en ellos va a resaltar es en su tracto digestivo, en el caso de los peces cartilaginosos, en el tracto digestivo de los peces cartilaginosos como el tiburón, va a destacar la válvula en espiral, que le va a permitir una mayor absorción de los nutrientes. ¿Ok? En el caso de los peces óseos, vamos a encontrar tanto en los dos, ¿no? La vejiga natatoria, que le va a permitir ahí ayudar, ¿no? En cuanto a lo que viene a ser la natación también. Ahora, también encontramos glándulas digestivas como el hígado y el páncreas, ¿ok? La circulación en los peces, sea óseos o sea cartilaginosos, van a ser simple, cerrada y completa. ¿Por qué una circulación es simple? Porque no está haciendo doble circuito. ¿Ok? A ver, alguien ha preguntado algo. ¿Querían preguntar algo o se salieron? ¿Qué pasó? Parece que alguien levantó la mano por accidente y luego la bajó. Ah, ya. Ya, chicos, ok. Pregunten, ¿ah? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Es cerrada porque la sangre, como estás visualizando, está viajando por medio de vasos sanguíneos y va a ser completa. ¿Ya? Pero un detalle. Como solamente hay una aurícula y un ventrículo, entonces la capacidad de oxigenación que se va a tener va a ser un poquito limitada. Como esa capacidad de oxigenación es limitada, por esa razón es que también ellos van a ser animales de temperatura fría, ¿ya? Porque no hay una gran oxigenación. Ahora sí, ¿quién quería preguntar? A ver, déjame hacer un ratito. ¿Quién quiere preguntar? Bueno, a ver, un ratito, parece. Déjame hacer acá un poquito. Y ahora sí me escuchan, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora sí puedo leer sus preguntas. Bien. Entonces, ahí te decía, ¿no? Como hay poca oxigenación, por eso es que esa poca oxigenación hace que la temperatura sea fría. Ahora, en el caso del cómo clasificamos a los peces, ahí tenemos a la clase agnata, que son peces que carecen de mandíbula. Estos peces generalmente están en el fondo marino. Y estos pececitos no suelen ascender, no suelen ir nadando como si lo hacen los cornitos y los peitos,
sino que están ahí escondidos en el fondo marino y esperan a que pase otro pez, ¿no? O otro mamífero, peces, otros peces, y cuando pasan, hacen esto, como que saltaran y ¡tac! Se quedan ahí mordiendo con todos estos dientes al pececito, ¿no? Al pececito, y empiezan ahí a succionar, ¿no? Y bueno, el otro pececito que ha sido atacado por estas lampreas, pues termina muriendo finalmente. Una vez que ha matado a su presa, lo termina de consumir y otra vez vuelve, ¿no? Al fondo. En el caso de los condrictios, ellos se caracterizan por presentar un esqueleto cartilaginoso y la aleta caudal, esto se llama aleta caudal, es heterocerca. Profe, ¿qué quiere decir heterocerca? Que no es totalmente simétrica. Mira, hay un lado que está más extendido que el otro. ¿Ok? Eh, otro en este grupo de peces es que ellos en la zona de la boca presentan dos hileras de dientes, ¿no? Que van a ir cambiando. Y otro detalle es que a diferencia de los osteictios, ellos carecen de vejiga natatoria, pero no te olvides que ellos presentan la válvula en espiral o también llamada tiflosol, ¿ya? La válvula espiral o equivalente a tiflosol es aquella estructura propia de los condrictios y que le permite incrementar una capacidad de absorción de nutrientes a nivel del intestino. La fecundación de los condrictios, como saben, es interna. ¿Ya? Ahí tenemos el toyo, el tiburón, la mantarraya, ¿no? Que en la etapa final presenta pues esta descarga eléctrica, ¿no? Ya está. Ahora, en el caso de los peces óseos, su aleta caudal es homeocerca. Profe, ¿por qué óseos? Porque su esqueleto es estructura ósea. Si hay presencia de la vejiga natatoria, la fecundación suele ser externa y ellos generalmente se caracterizan por presentar una gran cantidad de escamas. Y en el caso de los osteictios, podemos encontrar osteictios que van a estar ya sea en aguas dulces, aguas continentales, como el caso del paiche, como en el caso de el paiche, que más tenemos las pirañas, ¿no? Que están en aguas continentales. Y en aguas ya marinas, pues podemos encontrar también ahí a los caballitos de mar, a la cojinoa, a la anchoveta, a la merluza, el bonito, el jurel, la lisa, ¿no? Y muchas otras especies, ¿ya? El perico, del cual se hace bastante lo que es el ceviche, y otras especies más. Acá, ¿por qué te estoy hablando de estos peces? Porque son parte de la riqueza ictiológica que tenemos aquí en nuestro país, pero que gran parte de esta riqueza ictiológica también está siendo afectada. ¿Por qué razón? Parte de la riqueza ictiológica que tenemos en nuestro país, chicos, corresponde a la baja temperatura que tenemos, la corriente peruana de Humboldt. Pero en los últimos 20 años, estas temperaturas se han ido incrementando poquito a poquito. Según, y te hablo del 2012, según la revista Etiqueta Verde del 2012, ellos manifestaban que posiblemente de aquí en unos 20 a 25 años más adelante, pues vamos a tener que, ¿ya? ¿Y quién ha hecho una pregunta? Vamos a tener que prescindir de muchos peces de aguas frías y están entrando peces de aguas ya calientes, ¿ok? Los peces de tipo agnata, podríamos decir que son parasitarios. Bueno, en este caso serían una especie de ectoparásito, ¿no? Porque son por fuera. Claro, muy buena tu acotación, ¿no? Porque curiosamente pues empiezan a alimentarse pues de otro organismo, pero por la forma que tienen, ¿no? O sea, no lo fagocita por completo, sino que lo va succionando, succionando. Ya, muy buena acotación. Bien, el grupo de los anfibios son animalitos que presentan una piel delgada y frecuentemente está húmeda. Recuerda que en el grupo de los anfibios
ellos hicieron metamorfosis, ¿ya? Y son poiquiotérmicos. Profe, ¿por qué son poiquiotérmicos? Poiquiotérmicos significa, recuerda, que son de temperatura variable o generalmente temperatura fría. ¿Y saben por qué? Por lo siguiente, ¿ya? Porque a nivel de su sistema circulatorio, su corazón presenta 2 aurículas y un ventrículo. Entonces, ahí va a haber lo que se llama mezcla de sangre venosa, sangre que trae dióxido de carbono, con sangre arterial, sangre que trae oxígeno. Debido a que hay mezcla de sangre, la circulación se llama circulación doble cerrada, pero incompleta. ¿Ok? Y a nivel de su aurícula izquierda, hay una estructura que también se le llama válvula en espiral, pero está en el corazón. O sea, no confundas la válvula espiral del tracto digestivo del tiburón con la válvula espiral que está en la aurícula derecha del anfibio, izquierda, perdón, del anfibio. ¿Por qué? Porque esta válvula en espiral también va a contribuir con esto de la mezcla de o esta separación, digamos, momentánea de la sangre oxigenada con la sangre con dióxido de carbono. ¿Ok? Esa es una peculiaridad que tienen ahí el corazoncito de los anfibios. Se llama válvula espiral y está en el corazón del anfibio. Otro detalle se debe a su sistema digestivo. Es completo, si bien es cierto. Pero en la gran mayoría de ellos, en la boca tenemos una lengua retráctil, una lengua que se estira, captura el mosquito, por ejemplo, y ingresa. ¿Ok? Y otro detalle es que ellos no mastican la comida, ¿ya? Sino que se la tragan, ¿ya? En cuanto a su sistema respiratorio, como te vuelvo a mencionar, en estado larvario por las branquias y ya en su estado adulto, que va a respirar por medio de los pulmones como la piel. Su reproducción, pues es una reproducción con fecundación, en este caso externa o interna, generalmente suele ser interna. ¿Ok? Bien, ahí tenemos su locomoción, extremidades posteriores bastante desarrolladas, sobre todo en el grupo de los anuros. Y en el grupo de los anuros, las extremidades posteriores van a estar bien desarrolladas, pero en el grupo de los urodelos no están desarrolladas, ¿ya? Y en el grupo de las cecilias, el grupo de las cecilias, que es este grupo de acá, o también conocido como ápodos, ¿ok? Ahí tenemos los anuros, ¿no? Las ranas y los sapos carecen de cola, tienen 2 pares de patas y las patas traseras, como saben, están bien desarrolladas. En el grupo de los anuros vamos a encontrar a muchas ranas que van a ser algunas venenosas. Una de las peculiaridades que nosotros tenemos en nuestro país es que también, si nuestro país es un país megadiverso, es porque contiene muchos de estos anfibios. Lastimosamente, un anfibio que prácticamente está extinto en nuestro país es el de la rana de Junín. ¿Okay? Ahora, en cuanto al grupo de los urodelos, aquí encontramos a las salamandras, ahí que te está caminando ahí, ¿ya? Y ella sí presenta cola, ¿ya? Pero si te das cuenta, sus extremidades inferiores y anteriores y inferiores son del mismo tamaño, no es como el grupo de los anuros, ¿ok? Algunas salamandras son completamente acuáticas y conservan sus agallas durante toda su vida. Ahora, dentro de este grupo de los urodelos está también un animalito que ustedes le conocen como el axolote, ¿ya? El axolote es un animalito que se considera también un fósil viviente, ¿ya? El grupo de los ápodos, A significa 100 y podos pies, ¿no? O sea, carecen de pies. Ahí tenemos a las cecilias, o también conocidas como viboritas chinas, ¿ya? Que parecen como si fueran gusanos, ¿no? Existen 150 especies en todas viven en zonas cálidas, tanto de África, Asia y América. El grupo de los reptiles va a ser un grupo que se caracteriza por lo siguiente. La piel es gruesa, es escamosa. Algunos de ellos, como en el caso del grupo de los quelonios, han desarrollado una corteza, ¿no? El famoso caparazón, y van a ser hipoquiotérmicos debido a que también su circulación es doble, es cerrada y es incompleta. La gran mayoría de reptiles presentan corazón con 2 aurículas y un ventrículo, excepto el cocodrilo.
Los cocodrilos presentan 2 aurículas y 2 ventrículos. Y tú dices, profe, pero si tiene 2 aurículas y 2 ventrículos, quiere decir que el cocodrilo debería tener una temperatura caliente porque no habría mezcla de sangre venosa y arterial. Y ahí se equivoca. En el grupo de los cocodrilos, justamente en su corazón, existe una estructura que se llama foramen de Panizo. Esa estructura denominada foramen de Paniza hace que la sangre venosa, sangre con dióxido de carbono, y la sangre arterial, sangre con oxígeno, se mezclen. ¿Ok? Por eso es que como no hay una separación de sangre venosa y sangre arterial, eso implica que el animalito tenga una temperatura fría. Por eso es que usted va a ver a los reptiles generalmente soleándose, ¿verdad? Ahora, en cuanto a su respiración, la respiración va a ser pulmonar, el sistema digestivo es completo, su sistema nervioso también va a estar bastante desarrollado, ¿ok? Y la reproducción va a ser sexual, con fecundación interna y ovíparos todos ellos, ¿ok? Y aquí podemos caracterizar que existen varios grupos, ¿no? Por ejemplo, con el grupo de los quelonios, que son aquellos que presentan caparazón, y que lastimosamente, pues, su población ha sido mermada porque confunden, pues, el tema de las medusas. Y no solamente consumen, pues, medusas. Aquí estamos viendo cómo está consumiendo una avecita, ¿ves? Raudamente. Ahí la tortuga, ahí no hay lento, no es que sea lenta, ¿ves? Mira, mira, rapidísimo. El grupo de los cocodrilos, ¿no? Los cocodrilianos, ellos presentan mandíbulas que son bastante fuertes. En este grupo podemos encontrar a los cocodrilos, caimanes y gavianes. ¿Ok? Y son ellos los que presentan lo que te comentaba, el foramen de Panizo. Aquí, si ustedes ven en el ojito, ¿ves esto que se está cerrando? Eso se llama la membrana nictitante. Membrana nictitante lo vamos a ver en reptiles, lo vamos a ver en aves, y vamos a verlas en algunos mamíferos, pero nosotros ya perdimos la membrana nictitante. Por ejemplo, parte de esa membrana nictitante es finísima en el caso del perro, del gato, ¿no? Cuando ustedes ven que brilla los ojos, eso es por su membrana nictitante. Nosotros ya la perdimos, por si acaso. Y en el grupo de los escamosos vamos a encontrar 2 diferencias, ¿ya? Los saurios, que corresponden a lo que son camaleones, lagartos y lagartijas, ¿ya? Ahí tenemos a los saurios. Ahora, un detalle en el corazón tanto de los cocodrilos como de los saurios es lo siguiente. Generalmente cuando nosotros hablamos del corazón tanto de aves como de mamíferos, decimos, ¿no? Hay un solo arco aórtico. En el caso de los reptiles, como en el caso de los saurios y los cocodrilos, hay 2 arcos aórticos, ¿ya? Por si acaso, hay 2 arcos aórticos. El arco aórtico derecho y el arco aórtico izquierdo. Esa es una peculiaridad que tienen este grupo de los lagartos, sobre todo, ¿ya? Ahora, otro grupo es el grupo de los ofidios. Aquí incluimos a todo lo que son las serpientes. Y en el caso de las serpientes hay que diferenciar, ¿no? Vamos a encontrar serpientes que son constrictoras, aquellas que envuelven a su presa para engullirla, y las serpientes venenosas, ¿no? Aquellas que sueltan veneno para consumir a su presa. Un detalle de las serpientes, chicos, es que ellos carecen de la primera vértebra conocida como vértebra atlas. Por esa razón es que ellas pueden abrir su boca tan grande, casi 180 grados, y pueden fagocitar, ¿no? A su presa. Las serpientes no mastican su presa, ¿no? La tragan prácticamente. Y bueno, su sistema digestivo, en el caso de su estómago, va a ser bastante resistente, bastante fuerte, ¿no? Y va degradando el alimento gradualmente, ¿no? Poco a poco, ¿ya? Y son animales, pues, poikotérmicos también, con temperatura fría. Y otro detalle de ellos es que van a tener un sistema sensorial, ¿no? Y es por
por el olfato y en la punta de la lengua, ahí la serpiente va asintiendo las vibraciones de su posible presa. ¿Ok? Básicamente temperatura de la presa, ¿no? Entonces, esa región va a ser termosensible, ¿no? Para captar la temperatura de su posible presa. Bien, en el grupo de las aves vamos a encontrar animalitos que, si bien es cierto, presentan un sistema digestivo completo, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa, profe? Que tengan en cuenta que ellos tragan su alimento, el alimento se almacena en el buche, se va a triturar en la molleja, ¿ya? Y antes de llegar a los intestinos, acá no salía en imagen, pero tenemos una zona que se llama, antes de llegar a los intestinos, hay una zona que se llama el proventrículo. En las aves, recuerda o apunta, proventrículo es el equivalente a decir el estómago de las aves. Profe, ¿por qué? Porque el proventrículo es el que contiene ácido clorhídrico y otras enzimas para ayudar a la digestión. Si bien es cierto, en el buche se almacena, en la molleja se tritura, pero es el proventrículo el que contiene las enzimas y el ácido clorhídrico para degradar los alimentos. Ahora, la respiración es netamente pulmonar, pero una peculiaridad que tienen las aves es que en los pulmones no solamente están ahí, sino que los pulmones también presentan sacos pulmonares. ¿Qué son los sacos pulmonares? Los sacos pulmonares son estructuras que les van a ayudar a las aves poder tener una mayor capacidad de reservar aire, ¿ya? Sacos pulmonares, o también conocidos como sacos aéreos, que no solamente les permite pues almacenar un volumen extra de aire, sino que también les permite regular su temperatura y su peso para poder volar, ¿ok? Otro detalle es que carecen de glándulas sudoríparas y su corazón está dividido en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. El detalle con el corazón, a diferencia de los mamíferos, es el siguiente. En el caso del corazón de las aves, el callado aórtico está hacia el lado derecho. En cambio, en los mamíferos, el callado aórtico va a estar hacia el lado izquierdo. Esa es una diferencia. Ahora, otra diferencia con respecto a las aves, con respecto a diferencias, ¿no?, entre aves y mamíferos, viene a ser la piel, ¿no? La piel de ellas está cubierta pues por plumas. En cambio, los mamíferos está cubierta por pelos. Ahora, la capacidad que tienen las aves para poder volar se da gracias también a su estructura ósea. Los huesos de las aves voladoras, sobre todo, van a ser huesos neumáticos o huesos huecos en los cuales se va a permitir el ingreso del aire, reduciendo pues el peso de las aves. Ahora vamos a encontrar, en un instante vamos a ver que hay aves que obviamente han perdido esa capacidad del vuelo, ¿ok? Ahora, el órgano fonador de las aves se conoce como siringe, ¿ya? Que es la que le permite los sonidos, ¿no? La siringe vendría a ser lo que a nosotros es la laringe, en la cual encontramos a nuestras cuerdas vocales, ¿ya? Y la mayoría de ellos presenta acá en la zona de la, coloca un poquito más atrás, por acá, presenta una sustancia o una glándula que se llama glándula uropigial. Esa glándula uropigial produce una cantidad de lípidos que le va a servir como cobertura, sobre todo para las aves que son marinas y aquellas aves que son nadadoras. ¿Por qué? Porque esa glándula uropigial produce una sustancia que va a proteger las plumas como si fuera una cera, ¿ya? Y les va a proteger precisamente del agua, para que el frío del agua no ingrese al cuerpecito de las aves. Por eso es que usted va a ver ahí a las aves flotando tranquilamente. La fecundación de las aves es interna y todas ellas son ovíparas. La clasificación de las aves, mira, solamente te he hecho algo cortísimo porque en realidad es bastante extenso, ¿ya? Tenemos a los falconiformes, ahí tenemos el halcón, aceniformes como el pato y el ganso. Las citesiformes, ahí encontramos a los loros, a los canarios, al papagayo, al guacamayo, todos ellos, ¿ok? Pelecaniformes, al pelícano, los columbiformes, la paloma, la tórtola, y el dodo, que es prácticamente un ave ya extinto.
También podemos encontrar en el orden de las gallináceas ahí al pavo real, a la perdiz, al gallo, al faisán y al urogallo. En el grupo de las piciformes, al tucán, al pájaro carpintero también. Y en el caso de las equiniformes, al avestruz y al ñandú, que perdieron su capacidad de vuelo, al igual que también las gallináceas, ¿no? En el grupo de las gallináceas, los que han perdido la capacidad de vuelo son el pavo real, el gallo y el urogallo. El faisán, bueno, anda un poquito todavía, y la perdiz, que también ha perdido su capacidad. Y el orden es Fesniciformes. Aquí encontramos a los famosos pingüinos que no vuelan, pero sí nadan. Aquí vamos a ver que sus alitas tienen forma como si fuera una aleta, ¿ya? Y eso se llama adaptación, porque esas aletas le permiten, pues, nadar, ¿ok? En el grupo de los mamíferos encontramos a un grupo bastante evolucionado con sistema digestivo completo, sistema circulatorio doble, cerrado y completo, reproducción sexual, fecundación interna. La gran mayoría de ellos son placentarios, exceptuando algunos grupitos que vamos a ver. La respiración es netamente pulmonar, tienen simetría bilateral, un sistema nervioso bastante complejo también. ¿Ok? Y presentan un músculo que se denomina diafragma que separa los órganos de la zona torácica de la zona abdominal, ¿ya? Aquí una clasificación, ¿no? En cuanto al tema de la aparición, en cuanto a los que son placentarios y aquellos que no. Los organismos que son los únicos que reproducen, o sea, que su aparición es por huevos, son los únicos ovíparos que son el ornitorrinco y la equina. Este grupo pertenece al orden monotremo, ¿ya? O también conocidos como prototerios. Aquí tenemos el ornitorrinco y la equidna, entonces también. El orden de los marsupiales se caracteriza aquellos vivíparos, pero que presentan marsupio, es decir, que cuando nacen son bastante pequeñitos y terminan su desarrollo dentro de la bolsa marsupial. Aquí tenemos pues al canguro, al koala y a la zarigüeya. Recuerden que en 2019 hubo un gran incendio allá en Australia y el 2020 se declaró prácticamente extinto al koala. Y con esa suerte, bueno, si es que no se recuperan el número de canguros, pues también vamos a estarlo declarando prácticamente extinto. Ahorita está en peligro de extinción el canguro. Por otro lado, el grupo de los mamíferos, en este grupo encontramos a los, a ver, dice, ¿no? Monotremos, marsupiales, y este grupo sería el grupo de los placentarios, o sea, aquellos que sí presentan placenta y bueno, van a tener un nacimiento directo, ¿no? Van a ser pequeñitos, ahí cuando nacen, ahí tienen el grupo de los cetáceos, los equinos, los lagomorfos, los roedores, y bueno, el grupo en realidad es bastante extenso, ¿no? Profe, ahí tenemos el grupo de los primates también, donde estamos primates, luego el grupo de los homínidos, donde estamos ahí nosotros, luego tenemos el grupo de los sirénidos, donde vamos a encontrar, no a las sirenas, sino vamos a encontrar unos animalitos parecidos a las morsas. Vamos a encontrar también otros grupos bastante interesantes, como por ejemplo el grupo de, en el caso del grupo de los roedores, no solamente tenemos ardilla, castor, sonsoco, cuy, ratón, etcétera, ¿no? Y antiguamente se consideraban los lagomorfos dentro del grupo de los roedores, pero hay diferencias, ¿no? En cuanto a su tamaño de patas. Esta pica, por ejemplo, prácticamente está desapareciendo también. Ya, el grupo en realidad de los placentarios es bastante numeroso. Bien, chicos, vamos a resolver algunas preguntitas de nuestra guía y dice así. Dice, en muchos artrópodos terrestres, las hembras disponen de un receptáculo seminal donde quedan almacenados los espermatozoides tras la cópula y se van liberando a medida que la hembra expulsa los óvulos. Este receptáculo también recibe el nombre de... Ok, no me lo explicó, acá te lo pongo. Se llama espermateca. Y esa espermateca la vamos a encontrar acá, ¿no? Perdón.
Ahí está. ¿Ok? Aquí está cómo están las amarolas, los ovarios, ¿ya? Y aquí está la espermatozoide. Esa es la estructura de estos artrópodos terrestres. Bien, siguiente pregunta, dice así. La garrapata y el resto de los arácnidos se caracteriza porque poseen dos pares de alas. No, ¿verdad? Usted no ha visto nunca una araña que vuela. Qué terror sería. Un par de alas, tampoco, ¿no? Patas articuladas sí tienen. Pero recuerda que los arácnidos presentan 4 pares de patas, 8 patas, ¿ya? Y tacmosis, ¿no? Cefalotórax y abdomen. Entonces ahí sería 3, 5 y 6 nada más. Todos los animales, excepto las esponjas, poseen algún tipo de sistema nervioso, indica la característica que corresponde con la organización nerviosa de los siguientes organismos. Por ejemplo, el primero, que pertenece a los celenderios, presenta una red nerviosa difusa. Entonces, el 1 sería con el 2. 1 con 2. ¿Ya? El cordón nervioso longitudinal, lo estás viendo acá, ¿ves? Esta línea significa cordón nervioso longitudinal. ¿Ok? Aquí hay una cefalización. Aquí usted ve a los ganglios nerviosos. Hay una cefalización. El 4 hay un cordón nervioso ventral. Ventral quiere decir que está hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo, ventral. En cambio, en los cordados vemos el cordón nervioso, en este caso dorsal. ¿Okay? Dorsal. Entonces ahí la respuesta es la C. ¿Ok? Bien. Vamos a resolver dos más. Ya dice, los protostomados se caracterizan porque el blastóforo se convertirá en boca. ¿Qué conjunto de fila es protostomados al igual que los artrópodos? A ver, en este grupo van a ser, al igual que los artrópodos, pues los moluscos y los anélidos, ¿verdad? Porque recuerda que los cordados y los equinodermos van a ser deuterostomados. ¿Okay? Una más y nos vamos. Dice, ¿cuál de las siguientes son adaptaciones biológicas de las aves? A ver, sus extremidades pares. Hay 2 patitas. Peso corporal reducido. Bueno, hay que recordar que sus huesos son neumáticos, ¿no? Endoesqueleto óseo, elevada tasa metabólica, huesos con cavidades neumáticas, bueno, corazón ventral, y huesos fusionados para proporcionar rigidez al esqueleto. A ver, huesos fusionados, no. Aquí va a ser 2, ¿ya? Peso corporal reducido. Ahora, profe, ¿por qué no dice extremidades pares? Porque si tú comparas las alas con las patas, bueno, 2 y 2, ¿cierto? Pero hay una diferencia, ¿no? Un poquito morfológica entre las alitas y las patitas. El peso corporal sí está reducido. En lo esqueleto óseo. Bueno, sí es óseo, pero recuerda que va a tener pues cavidades neumáticas también, ¿no? Las cavidades neumáticas sí va a ser una adaptación biológica, ¿ya? Ahí te dice adaptaciones, ¿ok? Y huesos fusionados para proporcionar rigidez al esqueleto, ¿ya? Es otra de las características. Lo que te dice extremidades pares, ¿no? Esos son lo que se tiene. Ahí te dice adaptaciones biológicas. Bien, chicos. Y dice, las aves pertenecen al grupo de los cordados. Las características que identifican este filas son: presentan celoma, sí. Notocordas, sí. Sistema digestivo, sí. Endoesqueleto cartilaginoso, no. Es óseo. Ya. Celoma, sí. Su cuerpo está implantado. El cordón nervioso es tubular y dorsal, sí. Y aquí las hendiduras branquiales faringias y la cola postnatal. O sea, después de que nacen, aparece su colita, ¿no? Con todo bonito. Bien, chicos. Entonces, bueno, esto lo van desarrollando. Aquí la respuesta en esta de acá es...
Ya, chicos. Bien, no se olviden revisar su material. Eso ha sido todo por hoy. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.